Estimados estudiantes, últimamente, ¿cierto? Empezamos con este nuevo módulo que se llama Ambiente y Sostenibilidad. Vimos cuáles eran las principales problemáticas medioambientales que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Cómo surgió todo este problema medioambiental. Y hoy quiero que vean y que analicemos, ¿cierto? El problema que tiene que ver con el agua. Entonces, ¿notaron que ha llovido mucho últimamente? Bueno. El deshielo, ¿cierto?, de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar, las sequías, estas lluvias torrenciales, son, ¿cierto?, producto del cambio global, ¿cierto?, que cambiará también nuestra relación que tenemos con el agua, tanto con el agua dulce como el agua salada. Entonces, ¿estamos preparados para afrontar este cambio climático? Vamos a ver, ¿cierto? Bueno, primero, ¿cierto? Tenemos que hablar con respecto a los mares, ¿cierto? Los océanos y los mares cubren el 71% de todo nuestro planeta, ¿cierto? Y además cumple la importante función de absorber el CO2 que nosotros generamos a través, ¿cierto?, de nuestros procesos industriales, de distintas funciones que nosotros cumplimos. Además, también, ¿cierto?, absorbe la energía del sol y es por eso que la temperatura en las ciudades que están más cerca del mar, ¿cierto?, se mantiene más o menos estable. Eh, y también, ¿cierto?, hay sustancias químicas que pueden modificar estas condiciones del mar. También, ¿cierto?, por otro lado, hay ecosistemas que están en peligro, ¿cierto?, con este cambio climático. Fíjense que los arrecifes de coral son uno de los principales seres vivos, de los principales animales que están siendo afectados con este cambio climático, con la emanación de sustancias, ¿cierto?, relacionadas con el azufre, con el flúor y sobre todo, ¿cierto?, con el CO2. Al aumentar la temperatura, estos corales, ¿cierto?, van muriendo y van dejando, ¿cierto?, un cambio en los ecosistemas que es bastante complejo. Las poblaciones también, ¿cierto?, están en riesgo con esto que tiene que ver con el mar. Fíjense que esa imagen que está ahí es Viña del Mar, ¿sí? Y hemos tenido muchas marejadas y esto tiene que ver principalmente con la subida del nivel del mar, ya que van a provocar, ¿cierto? Eh, eh, Algunas inundaciones que nosotros no queremos, ¿cierto? Puede provocar que los edificios también, ¿cierto?, vayan eh, enterrándose un poco más en el terreno porque el terreno se hace un poco más blando también. Estamos cada vez más cerca, ¿cierto?, de la orilla del mar. También, ¿cierto? Las reservas subterráneas son súper importantes para nosotros, ¿cierto? Las interacciones dinámicas entre el cambio climático y los recursos del agua dulce en la Tierra están estrechamente vinculadas a la disponibilidad de agua para el consumo humano, ¿cierto? Actualmente, al menos la mitad de la población mundial y nosotros también, ¿cierto? Obtenemos el agua de estas napas subterráneas que se encuentran ahí, ¿ya? Como pueden ver ahí en esa imagen, los pozos que se tienen en las zonas rurales vienen precisamente, el agua viene de las napas subterráneas, ¿ya? Y se está utilizando y esta agua se está acabando también. La sobrepoblación, ¿cierto? A mayor cantidad de personas, mayor necesidad de agua se tiene. Y fíjense que se cree, o se especula, ¿cierto?, que al 2050 la demanda haya aumentado en un 55%, de modo, ¿cierto?, que debemos generar una conciencia en las personas para no, ¿cierto?, estar utilizando o no estar desperdiciando esta agua. Recuerden que habemos casi 8 billones de personas en la Tierra y por lo tanto todos necesitamos agua y tenemos que compartirla, ¿cierto?, tanto con las plantas como también con los animales. Los de hielo, ¿cierto? Importante, fíjense ahí una imagen de un oso polar, ¿cierto?, en deplorables condiciones. ¿Ya? El agua dulce congelada en el Ártico, en Groenlandia, en la Antártida, en todas las regiones alpinas del mundo se está derritiendo y yendo a parar a los océanos, ríos y suelos de todo el planeta. Estos de hielo, ¿cierto?, provocan precisamente que los osos polares, por decir algunos, ¿cierto?, de todos estos seres vivos que viven en estas zonas polares, eh, al no tener
superficie sólida donde pisar, ¿cierto? Están muriendo de hambre porque no tienen, ¿cierto? Tanto alimento como los tenían antes. O sea, fíjense en el pobre oso polar. O sea, creo que esa imagen no pasa desapercibida para nadie. Las sequías extremas, fíjense que esa imagen es de acá, es de Chile y es de nuestra región, es de la parte interior, ¿cierto? Donde se utiliza todavía la ganadería. Importante para nosotros porque también, ¿cierto? Consumimos productos cárnicos, la leche, el queso, la carne, ¿cierto? También las lanas para algunos productos para vestir, ¿cierto? Por lo tanto, es un problema importantísimo para nosotros, aunque hayamos tenido lluvias, ¿cierto? Que ayudan obviamente muchísimo, seguimos en un periodo de sequía. Importante ahí tener esa conciencia. Entonces, luego de todo esto que acabamos de ver, ¿qué sensaciones quedan ustedes con las imágenes que acabamos de ver? ¿Qué les provoca estas situaciones? Entonces la idea, ¿cierto?, es que vayan analizando, ¿cierto?, a través de las preguntas guiadas que están en la guía, valga la redundancia, y que después la clase online podamos debatirla con una altura de mira, ¿cierto?, siendo críticos y analíticos de la situación. Así que lo espero en la clase online para que podamos, ¿cierto?, debatir sobre este tema. Que estén muy bien.